Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Antonio Álvarez. Esto es Access History y el día de hoy vamos a hablar de cómo las enfermedades ayudan también a moldear la historia. ¡Vámonos! Con todo esto de la pandemia ya vimos lo que unos simples organismos microscópicos pueden hacer a un sistema tecnológico tan avanzado como lo que tenemos y lo que a veces erróneamente llamamos como civilización. Sin embargo, las enfermedades son parte muy importante también no solo de la historia en general, sino de nuestras propias vidas. Cuando nos enfrentamos a ellas entendemos que hay cosas que simplemente están fuera de nuestro control y que a veces, sin importar el dinero, las cosas pasan. Hace muchísimo tiempo las explicaciones para eso eran solamente cuestiones míticas y divinas, que si se enojaba un dios y entonces se castigaba a la gente. Hace millones de años es muy probable también que las enfermedades hayan de alguna manera retrasado el proceso de evolución hasta que hubiera una versión y un organismo que estuviera lo suficientemente fuerte como para poder sobrepasar esa barrera. Y lo mismo pasa de la otra manera. Las cepas de algunas bacterias y algunos virus se van haciendo cada vez más fuertes y por eso nosotros en la carrera de las vacunas hay que estar enfrente de ello. Con el tiempo, esto permitió el florecimiento de las primeras ciudades. Sin embargo, como sucedió también en la Revolución Industrial y como sucede al día de hoy, las aglomeraciones de gente en grandes cantidades traen no solo enfermedades, sino también muchos problemas sociales. Hoy tenemos a lo mejor el smog y la pandemia. Sin embargo, en las primeras ciudades, una de las fuentes infecciosas más importantes podía ser, por ejemplo, el agua estancada de los ríos que pasaba por las ciudades. Si alguna vez han estado cerca de eso, seguro entenderán lo asqueroso que es. Después viene un segundo factor que fue muy importante en esto, y esto fue la domesticación de los animales, ya que dentro de las ciudades no solo estamos interactuando con otros seres humanos, sino también con otras especies. Estas interacciones trajeron muchísimas de las enfermedades que hemos tenido, por mencionar solo algunas, la gripe aviar y la gripe porcina, que seguramente serán las que alguna vez nos aniquilarán. Ahora, las enfermedades son tan viejas como la humanidad misma, tanto Mesopotamia como los egipcios, como con Roma, que probablemente las enfermedades jugaron un rol muy importante para la caída del imperio. Como también los griegos, que durante la guerra del Peloponeso sufrieron de una pandemia que quedó registrada por el historiador Tucídides. Y después vamos a la Edad Media con la peste negra, y después si seguimos hubo después varios brotes en Europa y luego durante la Revolución Industrial, y luego todavía siguieron habiendo durante 1918 como la gripe española. No olvidemos tampoco en el 2009 el brote de AH1N1 que empezó en México. Sin embargo, a lo largo de todo esto hay varias constantes que están presentes. Una de ellas, ya la mencionamos, es la interacción con el medio ambiente, la interacción con otros humanos, la interacción con los animales. Otra de ellas va a ser el flujo que va a haber, tanto de personas como de mercancías entre las que vamos a incluir a los animales. Uno de estos flujos que va a haber, por ejemplo, de personas es durante las guerras. Las guerras es una oportunidad perfecta para que haya brotes de enfermedades masivas a nivel global. Los soldados están mal comidos, están en pésimas condiciones, tienen que recorrer largas distancias y esto los hace muy susceptibles a enfermarse de algo. Los soldados entonces recorriendo por ahí las tierras y cuando regresan a su país puede ser un brote de infección muy importante. El segundo de ellos es cuando hay un flujo, por ejemplo, en el comercio de mercancías. La peste negra, por ejemplo, se dice que empezó porque había pulgas que estaban en las ratas, que viajaban en las caravanas que había en la ruta de la seda que iban de Asia hasta Europa. Por eso pudieron llegar a Italia y por eso después contagiaron al resto de Europa. Hay que considerar también, imagínense la red comercial que había, que viajaba por el Mediterráneo, que hizo que se esparciera por todos lados. Hoy las redes comerciales son muchísimo más importantes en el mundo, son muchísimo más complicadas y hoy que están paralizadas, el mundo se detiene. Así pues, las enfermedades han contribuido a la caída de grandes imperios, a reorganizaciones sociales masivas. Contribuyeron también en la Reforma Protestante que debilitó a la Iglesia Católica. No solo eso, sino que además las enfermedades fueron un factor crucial para que los europeos pudieran dominar prácticamente el planeta. Gracias a estas, los europeos arrasaron con cualquier tribu que había tanto en las Américas como en las islas del Pacífico. Afortunadamente ya para el siglo XVIII habría las primeras vacunas y ya después se desarrollarían los antibióticos y hoy ya incluso tenemos tratamientos para enfermedades como el VIH. A pesar de todos estos avances, todavía hay gente que muere por enfermedades infecciosas en el mundo y sigue siendo de las principales causas como la malaria o la tuberculosis. Sin embargo, hay gente todavía como Bill Gates que está comprometido que antes de que él muera, la malaria se va a erradicar en este mundo. Muchas gracias, Bill Gates, te amamos. Irónicamente, a pesar de todo este avance tecnológico, hay todavía unos brotes que están surgiendo de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas, como lo es el sarampión, por sobre todo el gran movimiento que hay de antivacunas. Estamos en pleno siglo XXI. Por favor, hay que comportarnos como tal. Así pues, las enfermedades a lo largo de todo esto han moldeado en un sinfín de maneras la historia.
Me emociona muchísimo pensar cómo va a ser la vida después ahorita de la pandemia que estamos viviendo, si algunas normas de salubridad, de higiene y de distanciamiento seguirán vigentes o si nos olvidaremos de todo ello esperando a que llegue la siguiente pandemia que será probablemente y lo más seguro mucho más fuerte que esta. Y así seguirá pasando hasta que un caldo de armadillo, de pez globo o simplemente la nueva gripe aviar acabe con nosotros y con toda la humanidad. De verdad espero que esta situación, a pesar de lo adversa que está ahorita, nos ayude a entender que no estamos solos en el ecosistema como muchas veces nos pensamos ser la cúspide de la evolución, que todavía hay cosas que incluso no podemos ni ver y que probablemente acabarán con nosotros como humanidad. Que eso que llamamos erróneamente civilización tiene que terminar. Hay muchísimos hábitos que tenemos que nos han llevado a donde estamos en este momento. Y lo más importante, que las relaciones que tenemos, ya sea con los vecinos y con el ecosistema mismo, afecta también nuestra propia historia y la historia de la humanidad. Ojalá esto nos haga un poquito más empáticos. Nos vemos en la próxima. Cuídense.